En esta serie he viajado por la Europa de la Edad de las Tinieblas en busca de aquellos catalogados como bárbaros. No creo que lo fueran. Creo que les debemos más a los bárbaros que lo que reconocemos. He llegado a una época importante de la Alta Edad Media. 200 años después de que los bárbaros provocaran la caída de Roma, había poderosas fuerzas nuevas en juego. El cristianismo, el mundo pagano y el mundo nuevo del Islam chocarían con violencia. Pero juntos, estos mundos suministrarían los bloques que serían los cimientos de una Europa moderna. Secretos medievales. En el año 625, un rey bárbaro fue enterrado en Sutton Hoo. Lo pusieron en un bote, rodeado de los símbolos de su poder y riqueza. Un pagano orgulloso de su herencia europea bárbara. Pero fue el último de su especie. Los misioneros cristianos se estaban propagando por toda Europa. Las cosas estaban por cambiar. En Gran Bretaña surgió una nueva cultura. Una cultura cristiana, una mezcla única de celtas, anglosajones y los pueblos mediterráneos. Para comprender este periodo, he venido a la Biblioteca Británica para ver un libro anglosajón único en su género, que ilumina la Edad de las Tinieblas con una luz resplandeciente. Aquí los tesoros literarios del mundo están uno al lado del otro. Cada uno de ellos nos dice algo acerca de la gente que los escribió, quiénes eran y cómo querían ser vistos. Pero para mí hay uno que se destaca notoriamente del resto. Los Evangelios de Lindisfarne. Este libro no solo demuestra las destrezas extraordinarias de la Gran Bretaña medieval, también es un ejemplo perfecto de lo que el crisol de una sociedad era capaz de lograr. Este es uno de los libros más antiguos y más fantásticos que se han producido en Gran Bretaña, Irlanda e incluso en el mundo. Contiene los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en latín, que en esa época era la lengua que se hablaba corrientemente en Europa. Para mí, lo más sorprendente es que el libro es casi enteramente el trabajo de una persona, un escriba artista. Debe haber tomado al menos 10 años hacer una cosa así. Desde el punto de vista técnico, esto no parece papel. No, es pitela, cuero de animal tratado. Primero hay que atrapar una vaca. Luego... ¿Solo una? No, aquí hay unas 150. Si se miran los pigmentos, hay toda una serie de materiales. El amarillo es arsénico, así que había que tener mucho cuidado al manejar estos materiales. Y el anaranjado es plomo tostado que a menudo se convierte en negro o plata. Es increíble. No puedo creer lo profundo que es el púrpura después de todo este tiempo. El púrpura es muy bueno. Parece ser un extracto vegetal. Puede ir del rojo al azul y a todos los matices del púrpura, agregándole orina añeja. Eso da un rojo profundo, por ejemplo. De modo que también es un sorprendente acto de química saber cómo manejar todas estas cosas. Viendo solo estas 2 páginas, ¿qué se puede decir del libro y su significado en esa época? Bien, al mirar esta página, se piensa en lo que pasó. Un grupo de personas de culturas muy diferentes que se reúnen. Germano-paganos, romano-británicos, celtas. Lo que está escrito aquí es básicamente una versión de las mayúsculas cuadradas romanas, como las que se pueden ver en la muralla de Adriano de ese periodo. ¿Pero qué hicieron? Hicieron una suerte de injerto con esas formas muy angulares y cuadradas, M's con barras y cosas así, que se ven en el alfabeto rúnico, que para ellos tiene un contexto casi mágico. Podemos ver que dicen, somos los herederos de Roma. Llegamos, absorbimos todo lo que tenían para enseñarnos y ahora seguimos con nuestra propia versión. La página de la alfombra es un tapete de oración copto.
Representa el acto de la oración y se lo dedican a Jesucristo, que realmente está presente ahí, y en la cruz que está incrustada, casi místicamente, como ornamento. Esto nos habla de los textiles celtas. El marco señala el trabajo en metales de los germanos. Si se mira la O, se puede ver varios diseños celtas en espiral que se arremolinan y se remontan hasta la edad del hierro. Esto no ignora la tradición celta de Irlanda. En realidad, le está rindiendo al mismo tiempo un homenaje a ello, al mundo copto, a Roma y a los pueblos germánicos. No hay nada en Europa que siquiera llegue cerca de lo que se logró en este libro. Como los tesoros de Sutton Hoo, representa lo mejor del arte y la destreza paganos. Pero a diferencia de las riquezas de Anglia Oriental, este trabajo venera a un dios cristiano y no a un rey pagano. ¿Se imagina lo que puede haber sido para alguien que pasaba toda su vida en los páramos salvajes de Cambria? De pronto ver esto en la parte de atrás de una iglesia mal iluminada como un objeto místico que podía actuar como una línea de poder que lo unía a Dios. Solo unas pocas generaciones antes, los anglosajones no eran ni cristianos ni alfabetizados. Pero de pronto aquí estaban produciendo un libro cristiano de significación mundial. Algo muy especial estaba sucediendo. En la época de los romanos, Northumbria era un puesto de avanzada en los límites del imperio. 300 años después, era un reino poderoso en el corazón de las islas británicas. Fue aquí, en la costa noreste de Inglaterra, en Holy Island, que el sol iluminaría un lugar de peregrinación que se convirtió en el centro de una revolución cultural. Tal vez hoy sea algo remoto, pero este era el crisol en el que se amalgamó la nación inglesa. En este lugar desolado y azotado por el viento, separado 2 veces al día del continente por las mareas, un monje llamado Yelfrid dedicó todos los días laborales durante 10 años a la génesis de los evangelios de Lindisfarne. Esto es Lindisfarne, la iglesia matriz del cristianismo en Northumbria. Aquí comenzó todo, en un lugar del puerto. Muchos de esos primeros monasterios se situaban en los puertos a lo largo de toda la costa. Eso era una conexión con el resto del mundo. Puede que estos monasterios del norte nos parezcan ahora desolados y aislados, pero en la Europa medieval el mar era una vía concurrida y estaban muy bien ubicados para el comercio exterior y las ideas nuevas. Aunque nosotros pensamos en los monasterios esencialmente como lugares de liturgia, creo que deberíamos recordar que también pasaban muchas otras cosas. Eran centros tecnológicos. Eran lugares donde bullía la industria. Era un gran enjambre de industria. Era lo que más se asemejaba a las ciudades. En cierto sentido, era un foco industrial congregado alrededor de un centro religioso. Era el centro de alfabetización. El cristianismo es la religión de un libro y de muchos libros. Por primera vez, tenían la posibilidad de anotar la historia y de que pasara a otros. El mundo anglosajón era cosmopolita, aventurero y fragmentado. El cristianismo unió a la gente alrededor de un propósito común, y esos evangelios fueron el glorioso producto de ese triunfo. En el siglo VIII, en Europa, este era el lugar en el que había que estar. Fue aquí en el noroeste de Inglaterra que surgió tanto espiritual como artísticamente una suerte de cultura fusión, que era algo único y mucho más adelantado que las cosas que se producían en Francia e Italia en esa época. Fue bastante notable. Es decir, era un centro intelectual para toda Europa. Un centro intelectual y cultural. La gente sabía de su existencia, incluso en los países mediterráneos. Por supuesto que la alfabetización cambió por completo la sociedad, pero, sorprendentemente, el cristianismo trajo algo más, algo esencial para construir un mundo moderno, la ciencia. La antigua iglesia sajona de Scombe, cerca de Durham, fue construida en el siglo VII con las piedras de un fuerte romano de las cercanías. Las inscripciones de la Sexta Legión todavía siguen visibles. Pero también tiene una figura curiosa en el muro sobre el porche, la cabeza de una criatura no identificada.
Es un reloj de sol, el reloj de sol inglés más antiguo en su emplazamiento original. Permitía que los monjes dividieran el día para las horas de oración. Fue la ciencia apoyando la causa de la religión la que iba a motivar al pensador más visionario de esa época. Nació aquí, en la orilla sur del río Tyne, en Jarrow, actualmente el corazón del noreste industrial. Vivió y trabajó en un monasterio desde los 7 años de edad. Lo conocemos como el Venerable Bede. Bede era un monje anglosajón y un destacado pensador de su época. Era profesor, filósofo, escritor y científico. Vivió en un centro neurálgico industrial de la oración. La capacidad de leer y escribir y una curiosidad natural fueron las claves que le permitieron conseguir sus logros. Bede pasó toda su vida en el norte de Inglaterra. No necesitaba viajar. El conocimiento del mundo se importaba mediante manuscritos. En la Alta Edad Media, Jarrow era un centro cultural europeo, al menos en la época de Bede. Él viajaba muy poco de un lugar a otro, pero tenía acceso a cientos de libros y en su mente logró reconstruir cada uno de los aspectos del mundo: historia, poesía, ciencia, astronomía. Entonces se basaba en una forma de aprendizaje entre bibliotecas. Y en un buen número de amigos por correspondencia en otros monasterios. Bede escribió sobre la idea de un pueblo de habla inglesa, cientos de años antes de que Inglaterra existiera. Se interesaba mucho por el estudio de la astronomía y el cálculo del tiempo, y también manejaba muy bien las palabras. Bede podía explicar las cosas de tal manera que para la gente era fácil comprender los conceptos. Por ejemplo, la forma de la Tierra. Decía que la Tierra era redonda, no como un disco o un escudo, sino como una esfera, redonda en todas las direcciones. Era una explicación muy clara. Otra explicación que me gusta mucho es sobre la temperatura en las zonas de la Tierra. La zona del centro es muy caliente y las zonas de arriba y de abajo son muy frías y las demás son temperadas y habitables. Habla sobre estar muy cerca del fuego en una noche muy helada de invierno. Si uno está muy cerca del fuego, hace tanto calor que es incómodo. Igualmente, si se está muy lejos del fuego en esta noche helada, no se pueden apreciar los beneficios del calor y tampoco se puede sobrevivir. Pero entre esas dos distancias se encuentra la zona temperada donde las cosas están bien, y ahí es donde estamos nosotros en el mundo. Bede era un pragmático y su pasión por la observación científica resolvió la mayor discusión de su época: la datación precisa de la Semana Santa. Esto significó conciliar cálculos complejos del movimiento de la Tierra, el Sol y la Luna. Bede calculó un ciclo de 532 años que predecía la próxima fecha de la Semana Santa. Fue un trabajo increíblemente popular y lo copiaron en toda Europa. Entonces su curiosidad científica era impulsada especialmente por una motivación religiosa. Sí, en gran parte. Para Bede, la búsqueda del conocimiento siempre obedecía a un propósito práctico. Al resolver la fecha de la Semana Santa, se dio cuenta del efecto que tenía la luna sobre las mareas. Esto fue 1000 años antes de que Isaac Newton usara el término gravedad para explicar ese fenómeno. Bede fue el producto de un mundo religioso impulsado por una sed de conocimiento, un mundo que exportaba manuscritos e importaba nuevas tecnologías y artesanías. Aquí se produjeron los primeros vidrios de color del país. Esta es una ventana anglosajona con vidrio de la época. La luz que brilla a través de él nos da un maravilloso sentido del color y tiene que haber sido muy diferente de lo que la gente conocía hasta entonces. Creo que el impacto debió ser asombroso, debió ser algo mágico. Pero al mismo tiempo que las vías marítimas traían riqueza, conocimiento e influencias, también traían miedo y terror. El mundo pagano regresó con fuerza. En el año 793, Lindisfarne fue atacado por saqueadores que venían del norte. Esta lápida de Lindisfarne muestra el fin del mundo.
una cruz en el cielo. En el reverso, un ataque vikingo. Los vikingos parecían salir de la nada, pero solo cruzaron el Mar del Norte, tal como los anglos y los sajones lo habían hecho hacía 300 años. Esta nueva ola de bárbaros, tal vez atraídos por la riqueza de sus lejanos primos cristianos, sería el comienzo de una nueva edad oscura a medida que una cultura floreciente volvía otra vez al congelador. Las bibliotecas de los monasterios de Europa Occidental fueron destruidas. Los libros acabaron en las llamas y como botín por sus tapas decoradas. Los monjes, artesanos, artistas y los mismos escritores se desperdigaron. Quiero saber quiénes eran estos hombres del norte. Pero no creo que fueran tan bárbaros como nos han hecho creer. ¿Eran los vikingos solamente unos salvajes que saqueaban, violaban y mataban? ¿O fueron en realidad la fuente de muchas de las destrezas e ideas que fueron esenciales en la creación de la Europa moderna? Vine a Escandinavia, el hogar de los vikingos. Quiero comprender a la gente que los cronistas cristianos describieron como bárbaros. ¿Eran simplemente saqueadores o también eran comerciantes? Este es un modelo de un monje de Lindisfarne anotando los saqueos de los vikingos. Pero todo lo demás en esta vitrina es irlandés o anglosajón, aunque no sabemos si fueron objetos comerciados o saqueados. Por ejemplo, aquí abajo hay unas cruces que probablemente adornaban la tapa delantera de las Biblias y me da la impresión que han sido arrancadas. Creo que eso fue saqueo. El alcance y la influencia extraordinarios de los vikingos se basó solo en una cosa, su dominio de los mares. Los vikingos tenían embarcaciones para todos los propósitos, botes de pesca, botes para comerciar y el más grande de todos, el dragón vikingo. Puede que estos solo sean fragmentos de botes, pero todavía es posible darse cuenta de la destreza de esta gente y conocer el secreto en el corazón del dragón vikingo. Todos los botes vikingos eran muy livianos, muy flexibles. Este sería muy flexible. Por lo tanto, hay que saber mucho acerca del uso de los materiales adecuados. La tradición de construir embarcaciones se remontaba a tu padre, tu abuelo, toda tu familia. Nacían con un hacha en las manos. Estos constructores del siglo XXI están redescubriendo sus destrezas ancestrales. Si uno quiere construir una réplica de un barco vikingo, ¿dónde se empieza? En el bosque. Claro, para buscar madera. Sí. Los vikingos no tenían sierras. Cortaban los árboles en planchas de madera solo con un hacha. Lograban la fortaleza, flexibilidad y ligereza recortando las tablas hasta alcanzar un grosor de 2 centímetros. El ancho de un dedo. ¿Estoy arruinando tu tabla? No, lo haces muy bien. ¿Este es el tipo de hacha que usaban los vikingos? Esta es una copia de un hacha vikinga. En las planchas antiguas del bote original se pueden ver las huellas de las hachas. ¿Puedes distinguir el tipo de hacha por la diferencia en las marcas? Sí. Estoy comenzando a comprender la destreza de los hombres del norte. Las planchas van sujetas con clavos de hierro. Luego, sellaban la madera con lana alquitranada. De ese modo, el casco flexible y el estanco comenzaban gradualmente a tomar forma. En tiempos de los vikingos, todo se hacía sin lápiz ni papel. ¿Cómo lo hacían? No tenían ningún tipo de diseño técnico como dibujos. No, ellos tenían experiencia y algunas reglas muy simples. El maestro constructor a cargo del trabajo ya tenía el bote hecho en su cabeza. Los vikingos transmitían el conocimiento y la experiencia de generación en generación. Pero como eran analfabetos, 1000 años de sabiduría acumulada podían desaparecer prácticamente de la noche a la mañana sin dejar ningún rastro de su inmenso bagaje de conocimiento.
Los vikingos hacían barcos muy sólidos y diferentes. Es increíble ver los barcos originales y ver los materiales, lo buenos que son. Este dragón vikingo revela otro secreto. Después de examinar la madera, vieron que, después de todo, no fue construido en Dinamarca. Está hecho de roble irlandés, obtenido de los árboles cerca de la ciudad vikinga de Dublín. De modo que la evidencia de este barco demuestra que los vikingos no eran solo saqueadores, sino también colonizadores. Y llevaban consigo sus considerables destrezas a las tierras que poblaban. Sånn kan de ha sett ut når de, før det var rustent og råttent, i mjød og ølvei, ja. Drikkehorn. Det stemmer. Jeg er fra kua. Pero de hecho, los vikingos no existían como pueblo. La palabra vikingo simplemente significa ir a saquear. La mayoría de los escandinavos eran granjeros pacíficos que se quedaban en su tierra para cultivarla y mantener a su familia. Sabemos poco sobre la temprana sociedad vikinga porque hay poca información escrita. Su historia debe ser reconstruida a partir de la evidencia de las runas y las tumbas. Como paganos, los vikingos llevaban consigo su estatus hasta la tumba. La gente importante era enterrada en túmulos espléndidos. Aquí en Noruega, excavaron un túmulo y descubrieron un barco magnífico con un secreto sorprendente. El barco de guerra vikingo es uno de los símbolos más potentes de la historia. Y su fuente es este asombroso navío, el barco mejor conservado de su época. Pero la historia tal vez no le ha hecho justicia, porque nunca transportó guerreros sedientos de sangre dispuestos al pillaje y al saqueo. Era un elegante velero, el más sofisticado de su tipo, y era propiedad de una mujer. La nave de Oseberg se encontró completa, con mástiles, timón y un juego completo de 30 remos. Adentro había una tumba real con 2 sepulturas, ambas de mujeres. Este barco fue la sepultura de una reina. Al menos podemos decir que había una mujer en el puesto social más alto y que era la jefa o la líder de este lugar. Pero no podemos estar seguros si también era la jefa a bordo cuando se embarcaban. De modo que nos dice algo acerca de las mujeres en la época vikinga, pero no todo. Nos dice que las mujeres, al menos algunas, desempeñaban un papel muy poderoso. Sin duda. Nos muestra que debió tener mucho poder, no solo por el barco, sino por las pertenencias que llevó consigo a su tumba. La reina y tal vez su sirvienta, enterradas con objetos de lujo incomparable, que incluían un carro de 4 ruedas finamente decorado, 3 esclavos, cabezas talladas de animales, 3 camas, un telar y una silla. ¿Crees que pusieron todas estas cosas allí porque ella iba a navegar hasta el otro mundo o al cielo? Sí, pero también pudieron poner sus pertenencias con ella solo para mostrar quién era, para mostrar que ella podía permitirse llevar todo eso consigo a su tumba, para mostrar su lugar en la sociedad. Me parece que no hay nada de bárbaro ni de poco civilizado en esos artesanos que tallaban tan maravillosamente. Son los objetos de arte vikingos más magníficos que tenemos en este museo. Estas tallas en madera son tan hermosas que son casi imposibles de copiar. Se ven todo tipo de animales y figuras típicas de la época vikinga. Y lo más asombroso es que no sabemos para qué se usaban. Podría ser para adornar una pared, podría ser la esquina del pilar de una cama o una silla, pero nunca las pusieron en la punta de la proa de un barco. Para mí, el tallado del barco en sí también lo convierte en un objeto de arte. Es un muy buen tallado. Está extremadamente bien hecho y son todos animales como estos. Serpientes, dragones, siempre peleando unos con otros. Esto demuestra que los vikingos eran algo más que solo pillaje y saqueo. También hacían estos barcos hermosos. El barco de Oseberg demuestra que la sociedad vikinga era acaudalada y sumamente diestra. La conservación es fantástica. Parece que lo hubieran hecho ayer.
En realidad, si uno quiere puede aproximarse y oler la época vikinga. Bueno, no se puede tocar el barco, pero es posible acercarse mucho a la historia. La sola presencia de los barcos me ha acercado a los vikingos. Ahora puedo verlos como un pueblo creativo, sumamente hábil, aventurero y a veces brutal. Los barcos también me han mostrado cómo esas cualidades se agregaron a la sociedad europea. Los vikingos eran tanto colonizadores como saqueadores, pero ahora sé que había un tercer elemento en el éxito vikingo. Y tengo la corazonada de que ese legado probará ser el más crucial. Los vikingos no eran solamente guerreros sedientos de sangre y colonizadores esforzados. También eran comerciantes que hacían negocios y cubrían grandes distancias para ganar dinero. Este era el Hong Kong de la época. He venido a la isla sueca de Gotland para informarme acerca de un pueblo que acumuló una enorme cantidad de riqueza en una red de comercio que se extendía desde el Báltico al Mar Negro. El mar siempre ha sido esencial en la identidad de los pueblos de Europa del Norte. En los tiempos prehistóricos, estos isleños incluso enterraban a sus muertos en barcos de piedra. Pero quiero averiguar más acerca de los misteriosos monumentos vikingos. Estos no son los vikingos a través del filtro de los cronistas cristianos. Estoy enterándome por primera vez cómo ellos se veían a sí mismos. Es una piedra conmemorativa para alguien que murió en el extranjero. Puede que su cuerpo esté en otro país. En Rusia o en la región arábiga. Creemos que estas piedras eran una especie de monumento para aquellos que morían en algún otro lugar. Los ponían a lo largo de los caminos para que la gente pudiera verlos. Son monumentos a los comerciantes viajeros y guerreros que saqueaban muy lejos y morían en el extranjero. Algunos morían en viajes de negocios, incluso en el Mar Negro. Las piedras alguna vez tuvieron imágenes de barcos, pero el tiempo y el clima han cobrado su precio. Si se mira con atención, al menos desde aquí, se puede ver una vela. Aquí se puede ver una parte de ella. Y aquí también. Sí, exacto. Aquí está. Estas líneas entrecruzadas son muy típicas. Hacen una suerte de figura como una vela. Aquí hay una imagen del barco, y luego viene el hombre siendo recibido en el cielo. Aquí arriba está Odín, el rey de los dioses. Por supuesto que lo más común en estas piedras son los barcos. Creo que eso indica la importancia de los barcos para esta isla. Claro que el barco significa que van de viaje al reino de los muertos, al otro lado. También en vida eran mercaderes navegantes, que llegaban hasta el mundo árabe y otros lugares. Estos barcos son bastante pequeños, ¿no? Exacto. En las piedras nunca hay imágenes de barcos grandes. En todos los barcos que se ven en las piedras hay entre 15 y 20 personas. Eran barcos pequeños. En cierto modo es lógico. Si iban por un río ruso, podían transportar el barco por tierra de un río a otro. No eran barcos de guerra, eran para comerciar. La gente estaba muy involucrada en el comercio. Hace 20 años, esta réplica de un barco vikingo fue transportada por los ríos rusos hasta llegar al Mar Negro, siguiendo los mismos arduos viajes hechos por los ancestros vikingos 1000 años antes. Para trasladarse de río en río, la tripulación tuvo que arrastrar la nave durante cientos de kilómetros antes de poder llegar finalmente a Estambul. Así fue como los vikingos organizaron un vasto imperio comercial desde el Báltico a Bizancio. Bien, le mostraré el lugar donde hemos estado excavando. Debo advertirle que se necesita mucha imaginación. Hay que pensar que en este lugar vivían unas 400 o 500 personas. Cientos de casas, barcos entrando y saliendo en un puerto bien protegido. Esta es una aguja bastante pequeña. ¿Puede adivinar de qué está hecha? Parece marfil. Así es. Es muy suave y está extremadamente bien conservada. ¿Es de morsa? Sí, probablemente. No podemos asegurar que viene de Groenlandia, pero sabemos que tenían mucho de este material allá. Eso podría demostrar un contacto con Occidente.
¿Puede adivinar qué es esto? ¿Lo ha visto? Es un huevo. Solíamos llamarlo huevo de resurrección. Tiene un símbolo ortodoxo cristiano griego. Es de Kiev. ¿De Kiev, en Ucrania? Sí. Esta es una cuenta de cornalina. Al sol se ve muy hermosa. Esta probablemente viene de la región arábiga, del Mar Negro. De un poco más al sur, esta pieza pequeña en realidad es de vidrio. Se llama millefiore y son muchos colores mezclados. Lo importaban para hacer cuentas de vidrio. Este pequeño objeto muestra la importancia del contacto que tenían desde el Atlántico hasta el mundo árabe, que son distancias extremadamente largas. Sí, sus rutas comerciales explican cómo se enriquecieron tanto. Sí. Los comerciantes vikingos eran los corredores de productos básicos de su época. Amasaron una riqueza tan enorme que se podían permitir enterrarla en grandes cantidades para honrar a sus dioses paganos. Aquí tiene. Esto es solo una parte de un entierro. ¿Una parte? Una parte de 70 kilos de plata pura. Increíble, ¿no? Puede tomarlo. Pesa. Sí, pesa. Los llamamos brazaletes. Brazaletes. Era más bien una especie de moneda, si se puede llamar así. Algo como dinero en anillas, por ejemplo. También habían 14.000 monedas. En realidad son monedas inglesas. También hay algunas monedas alemanas y danesas. Estas son monedas árabes. Todas ellas. Estas venían del Imperio Árabe. ¿Cómo se hicieron tan ricos? Gotland era una suerte de intermediario en el mar Báltico. Era una parada natural para la gente que venía del oeste e iba hacia el este. Eran intermediarios. Los intermediarios del mar Báltico. Y ya sabemos que el intermediario es quien se hace rico. Por supuesto. ¿Qué tenía Gotland para ofrecerle a los árabes? Hierro. Les vendían productos de hierro, especialmente espadas. Eran traficantes de Hacían armas. trueque. La venta de armas y el comercio de esclavos eran negocios arriesgados, pero definitivamente eran expertos en ello. De su éxito y su espíritu pagano de libre empresa surgió algo más, tal vez su legado más importante, la forma en que se gobernaban a sí mismos. No tenían reyes. En cambio, desarrollaron una especie de democracia donde todos tenían voz en una asamblea anual llamada Althing. ¿De qué manera esta forma de vida democrática se vinculaba con sus redes comerciales? Parece que casi todos los granjeros se involucraban en el comercio, aunque vivieran tierra adentro y no solo en la costa. Se ve claramente que era una suerte de sociedad igualitaria. Creo que también se puede apreciar en otras islas, como Islandia. Hay un Althing en Islandia. No hay que olvidar que en la isla de Man tienen casi el mismo tipo de sistema. Para mantener la estabilidad creo que también hay que establecer tratados con los vecinos. Pienso en ellos, sentados aquí, planeando el próximo viaje al mundo árabe. Si uno se encuentra en un río, es vulnerable a los ataques, de modo que debían tener tratados. Era la forma de sobrevivir para poder llegar al mundo árabe. Había muchos tratados entre Gotland y otros lugares. Eso creo. Al parecer, los vikingos no solo eran navegantes inigualables, sino también hábiles políticos. Asimismo, eran exploradores intrépidos, colonos democráticos y comerciantes astutos. ¿Cree que los ingleses han falseado la imagen de los vikingos? Hay que considerar a quienes escribieron todas las historias sobre los vikingos. ¿Quiénes las escribieron? Los monjes. Por supuesto que no les interesaba hablar bien de ellos. Los vikingos eran pragmáticos. Se unían a las sociedades que colonizaban y finalmente se harían cristianos. Indudablemente hicieron mucho daño. Los saqueos a los monasterios retrasaron el desarrollo científico y el conocimiento durante generaciones. Pero en Europa del Norte surgía un nuevo tipo de sociedad. Una que sería flexible, adaptable y creativa, capaz de explotar nuevas ideas y realmente multicultural.
Pero faltaba algo esencial, algo que los primeros bárbaros destruyeron cuando invadieron el Imperio Romano. El conocimiento del mundo clásico y su búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. Pero sorprendentemente, esto logró preservarse en un lugar muy inesperado. Un lugar que continúa siendo el mayor secreto de la Edad de las Tinieblas. Al mismo tiempo que se escribían los evangelios de Lindisfarne en la Inglaterra anglosajona, un ejército árabe proveniente del norte de África entraba en España. Eran los moros. Los cristianos de la época los consideraban musulmanes y bárbaros, pero transformarían España, que ellos llamaban Al-Andalus, en una tierra de cultura, comercio y belleza. El Estado musulmán de Europa es el mayor secreto de la Alta Edad Media. Gran parte de nuestro conocimiento tiene sus raíces en el sur de España y la Edad de las Tinieblas, porque en ese lugar y en esa época florecieron el arte y la ciencia, la literatura, la poesía y la música abundaban. Lo más importante es que había tolerancia. Su capital era Córdoba. Había mezquitas y baños públicos por toda la ciudad. Había huertos y jardines adornados con fuentes. Había libros y bibliotecas. El papel, desconocido en el mundo cristiano, era fácil de encontrar. Fue una época muy estimulante. Existía mucha vida intelectual. Había un desarrollo científico importante que afectaba las matemáticas, la astronomía y la medicina. Los moros valoraban el conocimiento por sí mismo. Apreciaban los textos antiguos del mundo clásico y los traducían del griego y el latín al árabe. Aquí había una biblioteca muy importante y algunos representantes en las ciudades principales del Oriente musulmán estaban encargados de comprar la primera copia de cualquier libro que apareciera, que luego enviaban a la biblioteca. Era sin lugar a dudas la biblioteca más importante de Europa en esa época. Actualmente, en la Gran Mezquita todavía se puede atisbar la magnificencia de lo que una vez fue Córdoba. Era la mayor mezquita de su tiempo. Sí, era la mezquita más grande. Pero había muchas más. Probablemente había otras 15 o 20 mezquitas. ¿Cuántos fieles cree que esta pudo congregar? A fines del siglo X, probablemente unas 4 o 5 mil personas en una sola reunión. Es mucho. Aquí no había altar. Toda la gran sala, con sus 800 columnas, era un lugar sagrado. Muchas de estas columnas todavía están adornadas con las firmas de los orgullosos artesanos musulmanes que las hicieron. Pero era mucho más que un lugar de devoción. Era un lugar de reunión y de aprendizaje. Los estudiantes escuchaban sus clases sentados bajo estas columnas. Tal como en la Northumbria cristiana, la religión impulsaba la investigación científica. Para sus oraciones, los musulmanes debían establecer la duración exacta del mes lunar y la dirección de la Meca. Este sofisticado reloj de sol se hizo en Córdoba en el siglo X. El instrumento está firmado trabajo de Ahmed bin Zahar. Estos relojes de sol, que son de origen griego, tienen ciertas adaptaciones que corresponden a las necesidades religiosas, como esta curva, que no existe en un reloj de sol griego. Es el desarrollo de un diseño griego clásico que fue adaptado para marcar la hora de las oraciones musulmanas del mediodía. Los relojes de sol que se ven, por ejemplo, en las iglesias sajonas en Inglaterra son mucho más primitivos. ¿De modo que la ciencia musulmana estaba más avanzada que la ciencia cristiana? Sí, en la segunda mitad del siglo X no hay lugar a ninguna duda.
Creo que los científicos estaban interesados en la naturaleza y tenían la oportunidad de leer todo lo que habían escrito los griegos y desarrollarlo. ¿Está diciendo que los musulmanes lo cambiaron? Claro que lo cambiaron y agregaron nuevos elementos a la ciencia griega. Los moros perfeccionaron muchos instrumentos científicos. Uno de los más notables fue el astrolabio portátil, un calculador portátil de mediciones astronómicas. Tenía muchos usos, desde establecer la hora del día hasta predecir el futuro. Si piensa, en la época, los astrónomos tenían que vivir de algo y una forma de hacerlo era estableciendo horóscopos. Pero es muy portátil, ¿no cree? Es tan portátil como un CD actual. Puede ser muy pequeño o enorme. Yo he visto astrolabios de este tamaño. La España musulmana fue el puente a través del cual la ciencia árabe llegó a Europa. Por ejemplo, la introducción de los numerales de la India. Los numerales que usamos actualmente. La España musulmana hizo posible que Europa recuperara su herencia científica y filosófica que había perdido completamente. Aquí la ciencia y el conocimiento tenían un estatus. Los estudiosos musulmanes traducían textos del griego, del persa y del latín al árabe, y luego seguían elaborándolos hasta crear nuevos cuerpos de conocimientos. Estudiantes de todo el mundo venían aquí para encontrarse con estudiosos musulmanes, cristianos y judíos y aprender filosofía, matemática, ciencia y medicina. Los visitantes extranjeros también tenían la oportunidad de admirar las destrezas prácticas de los moros. No solo tenían estudiosos y artesanos, también tenían urbanistas ambiciosos. Toda la ciudad va en esa dirección, excepto este edificio que está orientado en una dirección completamente diferente. Está orientado hacia la Meca, porque es una mezquita. Aunque hay una diferencia de 4 grados, para esa época era algo muy preciso. El agua era especialmente valiosa para los moros y eran muy diestros en la irrigación. La canalizaban en forma elaborada hasta sus ciudades que tenían fuentes, baños públicos e inodoros con cisternas. Los moros eran gente muy limpia y sus inodoros los ilustran porque no solo tenían una pileta, sino también un sistema para que el agua la vaciara. Este tipo de inodoro todavía se usa actualmente en ciertas zonas rurales. Aquí hay otro. No debería estar aquí. Para mí, los logros de Al-Andalus se resumen en la vida y el trabajo de un hombre. Su nombre era Albucasis. Es conocido como el padre de la cirugía moderna. Albucasis escribió una enciclopedia médica de 30 volúmenes. Su trabajo fue un gran adelanto. Incluso describe instrumentos médicos en forma completa, incluyendo explicaciones detalladas de su uso. Estas son réplicas de los asombrosos instrumentos quirúrgicos medievales de Albucasis. Se usaban para todo, desde la obstetricia al tratamiento de huesos y articulaciones. La gloria de Córdoba no duró mucho y Al-Andalus cayó en la guerra civil. Las grandes bibliotecas fueron destruidas. Estas son algunas de las pocas partes que quedan de un baño medicinal musulmán de 1000 años de antigüedad. Pero en realidad no era muy saludable para todos, porque el último califa fue asesinado en el cuarto contiguo. Los cristianos finalmente reconquistaron Córdoba y en un gesto definitivo la gran mezquita fue convertida en una catedral católica. La cultura mora fue destruida, pero sus libros y su legado sobrevivieron. Estudiantes del occidente cristiano se apoderaron de bibliotecas enteras y sus textos se tradujeron al latín, lo que a la postre vigorizaría la vida intelectual europea. De esta forma, el álgebra, las matemáticas y la medicina llegaron al norte de Europa. Sin los moros, el pueblo olvidado del medioevo europeo, la valiosa cosecha de conocimiento científico del mundo antiguo se habría perdido.
Nunca he creído en el mito de que en la Edad Media la cultura simplemente se detuvo, pero lo que he visto en Córdoba me ha maravillado. Los estudiantes musulmanes de la España mora desarrollaron ideas científicas que en la actualidad damos por descontadas, pero también fueron un puente por el que viajó lo mejor del mundo clásico que 500 años más tarde, en el Renacimiento, resurgiría más fuerte y más rico. En mi viaje por la Edad de las Tinieblas europea, he aprendido cosas que me han sorprendido. Me enteré de que en el mundo que construyeron los bárbaros había ejemplos de tolerancia y experimentos de democracia. No eran bárbaros y no fue una época de oscuridad y caos. Los bárbaros aportaron a la sociedad europea algo diferente y distintivo. Eran adaptables y pragmáticos. Tomaban una buena idea de cualquier parte y la hacían suya. Eran inmigrantes económicos siempre en movimiento en busca de oportunidades. Eran independientes e individualistas, buenos comerciantes y aventureros naturales. Sin los bárbaros de la Alta Edad Media, nuestro mundo sería un lugar muy diferente.